noches, amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada. Y hoy tenemos a un repetidor, que no sé si él se acuerda, nuestro amigo Aragón, el cual estuvo en su momento ya en otro programa cuando empezamos a hablar de cómic. Y también tenemos a David Nievas, que este sí es nuevo en la plaza. Y bueno, vamos a saludarlos a los dos. ¿Qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí, encantado. Yo no me acuerdo cuándo fue eso, porque seguramente fue hace ya un par de años o tres, seguro. Así Sí, que más o menos 2 o 3 años, sí. me imagino que sería sobre Heroína Secreta o sobre Alonso de Contreras, seguramente, ¿verdad? Sobre Alonso de Contreras, seguramente sí. Tienes memoria, claro. Yo comprendo lo que os pasa a la mayoría de los autores, y es que hacéis muchas cosas y luego llega un momento en que ya no te acuerdas de qué cosa habéis tocado con qué cosa. Oye, os he traído aquí a los dos, os voy a saludar a cada Sí. uno por separado. Yo advierto a los oyentes que nos van a ver y a los televidentes que si bien tanto el señor Aragón como el señor Nievas, que son los dos que nos están escuchando y viendo y colaborando en este programa, ellos me pueden ver a mí, pero yo por problemas técnicos ha sido imposible que yo los vea a ellos. Ujú. Entonces, lo que sucede es que, bueno, yo os voy a ir dando pasos si no os importa Sí, sí, claro. y bueno, pues vosotros ya vais contando algo que creo que es muy interesante y es de dónde ha salido este libro, por qué lo habéis hecho, etcétera. Bueno, pues vamos a empezar si no os parece mal, vamos a empezar con Juan. Juan, ¿qué parte del libro es la que tú has hecho y cómo surgió esta idea? Esta idea surge en marzo de 2020, un mes buenísimo, estupendo, Sí, justo antes de que se liara todo esto que se ha liado de la pandemia. Y esto es propuestas en este caso ya nuestro editor, de Félix Gil, de la Esfera de los Libros, que contactó conmigo para proponerme un libro sobre historia de España, pero que en principio no tenía una temática definida. Es decir, historia de España ilustrada, en el formato que yo más o menos suelo utilizar siempre, que es texto e ilustración. Ujú. Entonces, bueno, ya después de unos días me comentó que tenían interés en hacer una historia ilustrada de los Austrias. Así que, bueno, teniendo en cuenta de que mis conocimientos sobre historia, aunque intento documentarme lo mejor que puedo, al fin y al cabo yo solo soy ilustrador, se me ocurrió y le propuse a Feli que, ¿por qué no hacer el libro con un autor que pusiese los textos y que fuese alguien que supiese mucho sobre este periodo de tiempo? Y efectivamente el primero que se me vino a la cabeza es David Nievas, que para algo de esto sabe un ratito. Y como no les pareció mal, pues hicimos el libro entre los dos. Así que míos solo son las ilustraciones. Bueno, solo. Hay una cantidad de ilustraciones importantes, así que he tenido trabajito. Bueno, lo de solo es mucha modestia por tu parte, porque yo ahora mismo tengo el libro en mis manos. Bueno, vosotros me estáis viendo a través de internet y bueno, yo sí. estoy repasando el libro y las ilustraciones, pues francamente, no es que sean buenas, sino que están a la altura de lo que se puede esperar de alguien como vosotros y como la editorial para la que habéis trabajado. Es decir, el nivel no es bueno, es lo siguiente. O sea, eso es increíble porque has logrado una calidad de imagen tremenda, has jugado muy bien con la iluminación, con las sombras, con todo ese tipo de cosas que muchas veces la gente, los ilustradores no se dan cuenta o los profesionales incluso de todo esto. Pero yo lo que te quería preguntar, y luego ya pasamos a David, ¿cómo es el autor del texto? Lo dejamos un poco para después. Oye, Juan, eh, ¿qué te iba a decir? Que yo veo aquí muchísimos uniformes, muchísima ropa civil, incluso utensilios de cocina, todo tipo de elementos del siglo XVI, básicamente. Y la verdad es que está francamente bien. Por ejemplo, estoy en la página 40 y,
43, 44, en la página 44, y hay una ilustración de unos guerreros, y yo no sé por qué, pero la mayoría de los ilustradores, cuando ponen soldados de principio del siglo XV, pues los visten prácticamente del siglo XVII. Es decir, creo que has hecho un buen labor de documentación. ¿De dónde ha salido esa labor de documentación? Si no es indiscreción, claro, si no es secreto. No, fíjate, de hecho el libro, involuntariamente, esto ya nos hemos dado cuenta después cuando ha estado maquetado y lo hemos visto entero, es una especie de guía de moda del siglo XVI y XVII, porque se puede ver perfectamente la evolución de la ropa desde principios del siglo XVI hasta el año 1700. Y se ve perfectamente en la ropa civil y sobre todo en la ropa militar, que es donde más se nota, quizás. Las fuentes, pues la fuente principal está aquí compartiendo pantalla conmigo, que es David Nieva. Correcto. Que para algo asesora a uno que dicen que pinta, que se llama Augusto Ferrer Dalmau. Que dicen que pinta. Yo no sé si es verdad. Bueno. Para algo es su asesor y bueno. Oye, sí, dime. Ya que le has dado el pase a David, pues vamos a meterle un poco los dedillos. David, buenas noches, que no te he dicho prácticamente nada. Buenas. Y oye, me llama la atención porque, bueno, Juan dice que tú eres el responsable, pero te lo has tomado muy en serio, porque estoy viendo las ilustraciones de la época de Carlos V y, francamente, o sea, por ejemplo, me encuentro con una adarga, me encuentro con un arcabuz de esa época, de los cortos que usaban también en la caballería. Me encuentro con un montón de imágenes en cuanto al material que usan los soldados, a los cascos y bueno, y por supuesto a la ropa y hasta el peinado, que eso es una cosa que me llama la atención. Habéis, vamos, lo del peinado de la gente lo habéis clavado, ¿eh? Claro. Vamos a ver, yo por el trabajo que he hecho, como ha dicho Juan, con Augusto Ferrer Dalmau, también porque estoy metido en el tema de la recreación histórica, que es todo este mundo de la gente que supuestamente se disfraza de época, pero no nos disfrazamos, ¿vale? Lo que se hace es, se viste uno lo más correctamente posible, ajustado a un contexto muy concreto, ¿vale? Bueno, pues todo ese trabajo y todo eso involucra mirar mucho documentación original, sobre todo arte. Tienes que mirar mucha pintura, mucho grabado. Se va volviendo uno un poco especialista y va discriminando, ¿no? Bueno, hay compañeros que se dedican mucho a esto también, que saben mucho de áreas muy, muy concretas. Hay gente que está muy puesta en todas las tipologías de armadura de un determinado siglo, cómo van evolucionando, porque hay modas, ¿no? En las armas, en la armadura. Compañeros y compañeras, como por ejemplo un blog que os recomiendo, que es el de Opus Incertum, que lo lleva una mujer que se llama Consuelo Sanz, que va sobre historia de la vestimenta, en España sobre todo, ¿no? Y hace un seguimiento, bueno, de cómo evolucionan todas las prendas desde la Edad Media hasta prácticamente el siglo XVII. Y bueno, todo ese trabajo de documentación de muchísimos años, de conocer todas estas cosas, hace que, bueno, cuando a mí me plantean un trabajo de este tipo, como cuando Augusto me dice, oye, ayúdame a representar esta escena súper concreta de este año en tal sitio, etcétera. Yo ya estoy acostumbrado a ese método de trabajo, en plan de, si tenemos que sacar, por ejemplo, una ciudad, pues yo quiero saber cómo era esa ciudad en ese siglo en concreto, porque ya sabes que las ciudades cambian mucho. Cambian los monumentos, cambian las calles, cambia la planificación urbana, cambian las casas de la gente del común. Una plaza, simplemente de Madrid o de Granada o de Sevilla, donde sea, tiene mucha historia. Ha ido cambiando a lo largo de los siglos. Se conservan grabados, pinturas, etcétera, lo mejor de cómo estaba esa plaza en el siglo XIX o en el siglo XVIII, etcétera. Y eso hay que meterlo también. ¿Qué mejor? Por ejemplo, hay una escena que es de hecho una de las ilustraciones que más me gustan, que decidí dibujar un carruaje, de esto bueno, sería una diligencia, Sí, un coche de caballos. Un coche de caballos del siglo XVII que estuviese llegando a Sevilla. Entonces, para identificar que Sevilla, de fondo se ve la Giralda, ¿no? Perdón, la Giralda, la Torre del Oro.
Y me La página pregunté, 169 para los que os compréis el libro. claro, en el boceto, dibujé la Torre del Oro y me pregunté, ¿era en el siglo XVII la Torre del Oro igual que ahora? Porque no lo sabía. Así que me puse a investigar cómo era en esa época. Así que me puse a buscar pintura y grabado y efectivamente hay una pintura bastante famosa, por cierto, que se ve en la ciudad de Sevilla en el siglo XVII y se ve cómo era. Y ya comparando con grabados y con otras pinturas, pues pude ver cómo era y la representé Sí. como tal. Hasta este nivel de absurdo llego algunas veces. Y a mí me mandaba preguntas, como en el caso de esta ilustración, y me dijo, oye, ¿cómo era un coche de caballos de esta época? Entonces yo le pasé varios ejemplos y tal, de páginas que yo conozco. Por ejemplo, hay una base de datos muy curiosa, los que sepáis inglés, que se llama larsdater.com, que es una página de gente que estudia a través del arte la historia de los utensilios y de los elementos de la vida cotidiana. Entonces tú escribes en inglés, ponías cart o wagon o car, etcétera, y te van saliendo representaciones, en plan de un coche en la Edad Media en el salterio de no sé qué, un coche del siglo XVII en la pintura de Rembrandt, etcétera, etcétera. Y de ahí, pues, bueno, una de las fuentes que a veces yo utilizo para sacar detallitos así muy concretos. Bueno, ahora que has nombrado a Rembrandt, aparte de esa, yo no desconocía la existencia de esa página que tú has dicho. Tomo buena nota porque precisamente yo estoy terminando ahora mismo un trabajo que, bueno, sería cuestión de hablar con vosotros. Es un trabajo sobre Pedro de Gamboa, que es el creador del ejército ya profesional inglés. Pedro de Gamboa era un capitán del tercio de Nápoles que por diversas circunstancias tuvo que huir de Italia, y junto con Julián Romero de Ibarrola, que los dos sabéis quién es, el del famoso cuadro del Greco, ¿no? Pues era, hablando del Greco y hablando de Rembrandt, ¿has utilizado mucho a todos esos clásicos del siglo XV y el siglo XVI para apoyarte en las ilustraciones? Sí, claro. Sí, Es sí, que hay pinturas en las que... Mira, esto, en referencia a lo que has dicho antes de que muchas veces pintan, que me has comentado, pintan a gente del siglo XVI, de principio del XVI, como si fuesen de mediados del XVII. sí. Bueno, Es que en el 17, perdona que te interrumpa, ya hay un historicismo del gente del 17 representando escenas del siglo XV, del siglo XVI, y los visten como en su época. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, lo que quería comentar es que en realidad también estamos muy contaminados de cine y televisión, ¿vale? Eso le pasa mucho a muchos dibujantes que yo conozco, que no saben exactamente cómo buscarlo muchas veces, entonces tiran de serie y pues de televisión y tal. Y al final, ¿qué pasa? Que se intenta representar el siglo principio del XVI y te sale la triste, ¿vale? Por ponerlo, por hacer una caricatura de la situación, ¿vale? Entonces, solo hay que irse y mirar mucha pintura de la época, en realidad. Si quieres saber cómo vestían de verdad, hay pinturas excelentes en las que se ve perfectamente cómo es la ropa, Claro. cuál es la moda, cómo van vestidos, incluso los peinados, eso que te ha llamado tanto la atención. Eso, el Los método peinados se ven que... incluso. El método que yo uso es lo que yo llamo una doble o una triple confirmación. Tienes que ver testimonios que sean de la época, de los años concretos, y tienes que buscar que sean redundantes, en plan de que te aparezcan en 2 o 3 sitios. A lo mejor si la cronología es, estoy buscando a lo mejor, yo qué sé, cómo es un sombrero o cómo es una capacha, ¿no? De la gente común. Pues tienes que encontrarlo en 2 o 3 fuentes diferentes. A lo mejor una es de 10 años después, otra de 10 años antes o de 30 años después o lo que sea y tal, pero ya lo estás documentando en un margen y sabes que no es una cuestión puntual que a lo mejor aparece fantásticamente en el grabado o en la pintura de Mengano que se la ha inventado, sino que es una cosa que parece que sí era un elemento de la época y que era relativamente común porque hay varias personas que lo están representando, ¿vale? Oye, la verdad es que yo, el libro me ha encantado porque quizá tengo demasiados libros, he leído demasiados libros
con ensayos sesudos Sí, y vosotros, sin ser chabacanos, digámoslo así, porque la gente enseguida, bueno, no, la verdad es que manteniendo un nivel muy alto de calidad en cuanto al lenguaje que utilizáis, y esto va por nuestro autor más que por nuestro dibujante, pues gracias. habéis sabido, primero, interpretar lo que pasó y segundo, contarlo en un plano, yo muchas veces lo digo, en un plano más de Lola 10 minutos en algunos momentos, es decir, entráis no solo en la historia como tal, sino en la historia del día a día, en la historia de las personas que, en fin, muchas veces pensamos mucho en el conjunto de lo que pasó en tal o cual sitio Sí. y se nos olvida que los protagonistas son personas que duermen, comen o Claro. o ligan, digamos, también, que también toquéis ese tema, ¿no? Sí, sí. Ya, Sí, Juan. bueno, el encargo inicial era hablar sobre los Austrias, sobre su familia y también sobre lo que ocurría en la época. Es decir, no centrarnos en la vida de los reyes como tal. De sí, pues Menganito mandó una campaña militar sobre, no lo sé, Sí, sobre los presidios del norte de África. Vale, sí, todo eso está muy bien. Pero también tiene mucha gracia y también muy interesante contar las trivialidades de los reyes, las tonterías que hacían, las cosas que les gustaban, las cosas que hacían pues sus mujeres, su hijo, y cosas también sobre el día a día de la gente del pueblo, que al final eran la inmensa mayoría, y es claro. muy interesante también contar cómo vivían o cosas así. Ahí en este aspecto, pues David ha metido un montón de anécdotas en este sentido. Sí, lo que has comentado tú antes de lo de los reyes, la batalla y tal, eso en historiografía, que es como el estudio de cómo se ha estudiado la historia a lo largo de la época, se le conoce como historia historizante, que es lo que se ha enseñado muchas veces en la escuela y tal, porque es un relato que viene muy bien a los países, las naciones y tal, para explicar cómo surgen ellos mismos, ¿no? Los reyes, los generales, etcétera, etcétera. Pero bueno, la historia realmente, lo que ya propugnaron la historia social, la historia de la vida cotidiana, etcétera, etcétera, historia la hacemos todos. Estamos haciendo nosotros ahora mismo, grabando este programa, la hace una persona que va a llenar su depósito de gasolina o va a ir a trabajar al despacho, aunque le parezca que no esté haciendo nada del otro mundo, pero eso es una percepción errónea, porque realmente por ejemplo, hay unos programas magníficos que yo os sugiero de una gente inglesa, ¿no? La primera serie que sacaron se llama Tales of the Green Valley, luego sacaron otras que las pueden encontrar en YouTube, que se llaman Tudor Farm y Elizabethan Farm, etcétera, etcétera, que te explican eso, historias de la vida cotidiana, de cómo eran las casas de la gente, de cómo vivían, incluso las historias del inodoro, o sea, cómo surge el inodoro moderno que damos nosotros porque es una cosa tan habitual, pues no, es una cosa relativamente reciente, ¿no? Y que tiene su historia y todo eso tiene importancia. O sea, en nuestra vida hemos tenido cosas que son históricas. Hemos tenido móviles Nokia de estos ladrillos, hemos pasado por la etapa del Tamagotchi, hemos pasado por la etapa de los ordenadores Pentium, etcétera, etcétera. O sea, hemos Madre vivido mía, cosas que Pentium. son históricas, ¿vale? Y que al mismo tiempo son muy cotidianas, ¿vale? Sí. Oye, os quería yo preguntar, cuando vi el índice me llamó la atención, luego pues ya vi el tema con tranquilidad y ya vi capítulo a capítulo, observé cosas curiosas que ahora os consultaré, pero lo que más me llamó la atención es que tú abres el libro, lo primero que te encuentras es a Augusto Ferrer Dalmau, que hace unos elogios bastante buenos sobre vosotros, ¿no? Sí, bueno, también es que son muchos años ya con él, desde 2015 colaborando y bueno, ya hemos estado muchos años ya en la trinchera y yo le he cubierto las espaldas y le he dicho, oye, cúbreme las espaldas. Y él dice, vale, vale. Y se ha metido en la trinchera con el fusil y yo se lo agradezco sinceramente. Sí. Lo cierto es que hace un retrato desapasionado por un lado,
pero por otro lado se nota que está retratando a un amigo. Y bueno, vamos a meternos en el libro. Empecéis con un árbol genealógico de los Austrias. La mayoría de la gente no tiene ni idea de quién, cómo empieza esa familia, cómo se desarrolla, con quién se entrecruza. La verdad es que lo de que se entrecruza es fácil porque los grandes problemas de las dinastías europeas, sobre todo las dinastías europeas más occidentales, es que se casaban siempre unos con otros. Y entonces, bueno, pues todos eran primos al final, ¿no? Y la verdad es que habéis hecho un esfuerzo, porque hay que hacer un esfuerzo para poder hacer este linaje de los Austrias que ponéis en vuestro libro y que en él más o menos ves todos esos cruces y entrecruces entre unos y otros. Pero me ha llamado la atención que pensando que era solo un libro de los Austrias en España, pues prácticamente empezáis en Flandes, ¿no? Claro, porque es la cuna de esta dinastía. Hay que tener en cuenta que cuando llegan, estos son conceptualizados como reyes extranjeros. Son unos extranjeros extraños, encima, porque tenían unas costumbres que eran bastante diferentes a las de la nobleza y la monarquía que había aquí, con los trastámaras, y que, bueno, en un primer momento parece que es un enlace puntual entre Juana, mal llamada la loca, o bien llamada, o como lo queramos llamar, y este chaval llamado Felipe, pero luego el proyecto político de Fernando el Católico, que era intentar un poco perpetuarse en el poder, no cuaja, y es el hijo de esta pareja el que termina heredando las posesiones de la corona. Y bueno, todo el mundo, por un lado, había una parte que lo esperaba, había otros que esperaban que no, que eran los partidarios del rey católico, ¿no? Pero bueno, cuando llegan es como si llegaran a gobernarnos, pues yo qué sé, una dinastía danesa, ¿no? Una gente extraña de aspecto, que se viste así un poco extraño, que tiene unas costumbres que no son de aquí, ¿no? Y poco a poco, bueno, se va imponiendo ese look, esa forma de hacer las cosas y tal, y se va convirtiendo en más española que la ñ, ¿no? Por así decirlo. Oye, la verdad es que has comentado esto y bueno, si miras un poco la historia de Castilla sobre todo, pues hay reyes de Castilla como Fernando III el Santo o como Alfonso VI. Hay una serie de reyes en Castilla que se casan con princesas normandas, con princesas noruegas, inclusive. Yo recuerdo que hay en la provincia de Santander, hay un sepulcro de una reina de Castilla. Y de Suecia. ¿Perdona? De Suecia, ¿no? No, de Noruega, de Noruega. Ah, vale. Sí, hay una reina de Noruega que además todos los años van de la embajada de Noruega y ponen allí unas flores y demás, porque lo cierto es que las alianzas en cada momento varían, aunque siempre ha habido alianzas con reyes extranjeros. Decías una cosa que es muy importante y es cuando retratas, porque bueno, Felipe el Hermoso lo dais pinceladas de él más que una entrar a saco, pero verdaderamente vuestros dos protagonistas son Carlos V y Felipe II. Y Carlos V lo retratáis muy bien, cómo pasa de ser un personaje del norte de Europa a ser más español que la ñ, como has dicho tú, ¿no? Sí, así es. Aquella frase que tenía de hablo en español con los hombres y en italiano con... ¿Cómo era? En francés con las mujeres. Mira, en holandés con mi caballo, en francés con mis amantes y en español con Dios. Eso. Bueno, sí, lo que le pasa a esta dinastía, y es muy interesante, cuando llegan esta gente del norte de Europa, se creían lo más, ¿no? Y que eran súper cosmopolitas, etcétera, y que aquí pues la gente iba con boina y burro por la calle, etcétera, y se dan cuenta de que aquí hay una sociedad que en ese momento es muy rica, ¿vale? Porque habían acumulado bastante capital, que es muy dinámica en esa época de finales del siglo XV, principios del XVI, y que es muy fascinante en el tema de que tiene todas estas sinergias que tenía con el mundo nazarí, musulmán, que va a desaparecer. Los reyes, ya sabes, que se vestían con aljubas así a tipo morisco.
bueno, es un mundo que a ellos les llama mucho la atención, ¿no? Y se aprovechan de este complejo que hemos tenido siempre aquí, de ver que lo de fuera es mejor y lo de aquí es una caca y todo eso, para imponerse un poco, en el sentido de, mira, nosotros venimos de este sitio cosmopolita, etcétera, etcétera, y como, bueno, somos más civilizados que vosotros o un poco más progres o lo que sea, como queramos llamarlo, pues bueno, vamos a ver si arrimamos el ascua a nuestra sardina, ¿no? Y vieron que aquí había mucho potencial en el sentido de sacar dinero. Ellos necesitaban dinero para sus empresas europeas, ¿no? Y bueno, vino aquí la dinastía, una de las primeras cosas que hizo es poner a sus amigos, amigotes y tal en los principales cargos, sobre todo los que se sacaban más dinero, como el arzobispado de Toledo y cosas así. Y bueno, una de las primeras cosas que hace Carlos V cuando llega aquí es convocar las Cortes para votar un servicio extraordinario que le dé dinero para todos estos sobornos, dispendios, etcétera, etcétera, que había que hacer para que la elección imperial fuera a su favor. Entonces, en un primer momento es por el interés que quiere Andrés y claro, la gente de Castilla se enfada. Y lo que pasa son los comuneros, ¿no? Sí. Ojo, Oye, ojo con los comuneros. Dice David que soy el único ilustrador contemporáneo que ha Sí, dibujado bien a los comuneros, a la ropa. sí. bueno, yo estoy... Por primera vez los comuneros están bien dibujados. Bueno, Sí. yo lo que puedo decir es que los comuneros están en la página 32 y bueno, es que abuso porque tengo el libro en la mano, ¿no? Pero la verdad es que ciertamente es lo que comentábamos antes, ¿no? Que la mayoría de las personas están convencidos de que en estos 2 siglos todo el mundo vestía como en la época de la triste y no es cierto, ni siquiera las armas eran iguales. Hay una evolución muy grande. Precisamente se produce una evolución tremenda, sobre todo porque desaparecen, por ejemplo, las ballestas a principios del siglo XVI y ya aparecen los arcabuces, se pasa de la flecha a la bala, ¿no? Y eso es muy importante porque hace que, como dicen los técnicos en la materia, esto es todo puño y defensa. Si el puño cambia, pues la defensa contra el puño tiene que cambiar, ¿no? Sí. Y eso es lo que hace que varíen las formas de defensa, como son pues todos estos elementos, como los escudos, por ejemplo, que desaparecen, ¿no? Que ya no tienen ningún sentido cuando se utilizan los arcabuces. Oye, yo me he fijado que le dais más cancha, digámoslo así, a Carlos V y a Felipe II. Es quizá los 2 Austrias mayores los más importantes, no solo los más importantes, sino los que verdaderamente también se preocuparon más por sus territorios. Sí, bueno, yo cuando planteé los temas, lo que quise hacer es, bueno, que la gente supiera, el lector, que lo has comentado muy bien, es un libro que lo hemos escrito de forma muy amable, muy asequible, con un lenguaje bastante cercano. También he querido aportar un poco investigaciones que se han hecho últimamente, trabajos muy punteros, cosas que se aprende solo en la universidad, ¿no? En publicación muy especializada, y llevársela a la gente concreta, ¿no? A pie de calle. Y bueno, una de las cosas que me había que mostrar, y por eso se hace más incidencia en esos 2 reinados, es un poco para explicar el génesis de todo esto que se está creando y luego cómo eso que se crea, a diferencia de las leyendas negras y rosas y tal, pues qué va pasando con ello, ¿no? Van mutando, eso se va siendo cuestionado por otras potencias europeas que van saliendo, como Francia, Inglaterra, Suecia, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es un problema de, como se suele decir vulgarmente, se les fueron acumulando los enanos, ¿no? ¿Qué pasó? Que en la época de Carlos V y de Felipe II, por sus proyectos paneuropeístas y un poco a nivel mundial, pues ellos tienen una serie de conflictos que se van bueno, van a ser muy importantes, van a ser determinantes para su época y se van a producir en muchos frentes. Luego es verdad que a la hora de hablar de la continuación de esos mismos conflictos
en la época de Felipe III, de Felipe IV y tal, es un poco más fácil. O sea, ya has explicado de dónde viene eso, ya solo tienes que explicar qué va pasando con eso, ¿no? Entonces, por eso esos temas son, digamos, los centrales, ¿no? Porque es como la columna en la cual se apoya el edificio en el que se está explicando todos estos reinados, ¿no? Sí. Hay una cosa que es muy importante, no solo os dedicáis a hablar de los reyes, sino que os dedicáis a hablar de los territorios. Y precisamente con Felipe II es con el que quizá, yo estaba mirando, pero es quizá Felipe II el que más os importa o el que más interesa en ese tema. Habláis muchísimo del lago español, o sea, del Océano Pacífico, y os centráis en temas como Cagayán o como la nao que iba a China, que luego, bueno, pues estaba el galeón de Manila que traía todo ese material que se compraba en China y que éramos el único que lo podíamos comprar, porque los chinos solamente aceptaban plata, el real de A8 español, que fue la moneda de intercambio durante más de 3 siglos, y que eso lo reflejáis muy bien, porque además con unos dibujos verdaderamente interesantes sobre esa época y esos motivos. Y la verdad es que esa disparidad, ese salirse de Europa, porque Europa ahora después os pregunto de Europa, pero ¿hasta qué punto ha sido complicado, ha sido difícil, o de verdad estabais muy interesados en que viésemos ese océano Pacífico y a esa China con la que España era prácticamente la única potencia que mantenía unas relaciones? ¿Quieres decir algo sobre eso, Juan? ¿O quieres No, que lo diga? eso mejor. Vamos a ver, vamos a ver. En el plano de ilustración, siempre va a darle más vida al libro en sí. Mostrar, por ejemplo, estoy pensando en una escena que hay. Es que vamos a ver, yo también tengo la costumbre, no sé si es buena o es mala, de enseñar cosas raras. Es decir, cosas que no sea tan común ver. Es decir, Sí, que sean chocantes. efectivamente, por ejemplo, hay una escena que se ve cómo están como cargando cosas en un galeón, pues que Sí, eso la de sería ganado de China, sí. El el tema de ganado de la ganado. China, pues eso sería algún puerto de Asia, pues quieras que no, el tipo de colores que yo utilizo para representar ese tipo de sitios no es el mismo que voy a utilizar para enseñar Flandes, ¿vale? Entonces, en el colorido del libro se notan las diferencias y es mucho más agradable a la vista. También enseñar lugares distintos, con arquitectura distinta, con gente distinta. Porque también estoy pensando otra escena que es un ataque que hubo en Manila, cuando la atacaron los Sí, holandeses. Que, por ejemplo, los soldados españoles, por decirlo así, tienen rasgos asiáticos porque es que eran filipinos. Entonces, también el contraste de que tienen aspecto asiático, pero van vestidos un poco así también, sí. un poco así a la española, ¿no? Entonces, pues siempre tiene más gracia. Yo, bueno, conscientemente, a la hora de diseñar y hacer la propuesta de temas que le envié a la gente de la esfera, lo que quise hacer era, como ha dicho un amigo nuestro que se ha leído el libro, que esto fuera como una cajita de bombones, ¿no? En la que realmente no se explica todo ortodoxamente de la Z en uno de los lugares en los que se desarrolla la acción, sino hacer un muestrario, ¿no? Tanto de esto que hemos estado hablando, de cuestiones de vida cotidiana, de cuestiones culturales, materiales, etcétera. Y para mí era muy importante que, bueno, que el lector medio supiera que eso que se llama eso, el imperio donde no se pone el sol, que es el subtítulo del libro, Los Austrias, la historia ilustrada del imperio donde no se ponía el sol, porque realmente pues eso se llegó hasta Asia, ¿no? Y se llegó a tener contacto con todas esas civilizaciones extremo orientales y que tuvimos allí España una presencia fuerte hasta, bueno, la época esta del desastre del 98, ¿no? Y que todo ese mundo, esas relaciones y tal, surge en ese momento y que va a ser muy importante para uno y para otro lado. Sí. Oye, me estabas hablando de todo esto, esas relaciones tan importantes.
que generaron una cantidad de dinero impresionante de la época, porque claro, se compraba en China o en Japón o en cualquiera de los países de Oriente, de lo que en ese momento, no sé cómo decirlo, si el Occidente Oriente o el Oriente Occidente, Y pero eran bueno, las Indias toda la costa del Pacífico, orientales, ¿no? sí. Y luego eso a través de México, que era un gran emporio. México tenía un nivel de vida, por lo que yo he leído hace poco, 7 veces superior el nivel de vida o superior a lo que era cualquier país del norte de Europa, ¿no? En ese momento. Y Y todo bueno, ese dinero acababa en España, ¿no? los de la clase alta, ojo. Bueno, Que pero que la había, gente común había también mucho había dinero pobres, circulante ¿verdad? y la gente vivía bien, existían universidades, existían hospitales, había pues un poco de todo, si lo comparamos, pues no sé, con las colonias inglesas de Estados Unidos. Pero quizá el problema, que también lo reflejáis vosotros a vuestra manera en el libro, es el tema de que el dinero venía de América, ese tanto por ciento que se llevaba la corona, y se iba directo a gastárselo en Alemania y en Holanda. Claro, eso ya estaba empeñado porque ellos necesitaban dinero líquido todos los años y lo pedían a los prestamistas y se lo sacaban a los españoles y las españolas con impuestos, cosa que pasa hoy en día también, pero en aquella época también incluso un poco más. ¿Qué pasaba? Que bueno, que cuando llegaba ese extra de dinero, por los intereses de los préstamos que ya se habían generado, eso ya estaba gastado. Entonces realmente había una parte de gente privada y tal, que luego realmente ellos pagando sus impuestos personales y tal, también revertía al Estado, pero había una proporción tal que se podía quedar dentro del territorio, pero la inmensa mayoría terminaba yendo de una u otra manera a las arcas del Estado y se gastaban este tipo de cosas. O sea, no repercutieron en que un señor de Valladolid mejorara sus condiciones de vida y la infraestructura de donde vivía, no. Esto se gastaba en flotas, en armar tercios, en pagar todo este, bueno, entramado, ¿no? Que ellos, los que ellos se habían metido. Para ellos era muy importante. A lo mejor para nuestro punto de vista, a lo mejor tiraron el dinero, ¿no? Porque no consiguieron los objetivos que querían, etcétera. Pero bueno, hay que entender su punto de vista. Y bajo su punto de vista, pues esto era lo más importante, ¿no? Y lo primero en su agenda política. Ya. Os comentaba también, por otro lado, he visto que habéis entrado también en el mundo mediterráneo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues España resulta que estaba prácticamente sola contra todos. Entráis en capítulos tan interesantes como el norte de África, entráis en esa guerra en los presidios, como tú comentabas, en Argel, en Orán, en Túnez y demás. Y también habláis un poquito de la batalla de Lepanto, que también es muy importante para la época. Es curioso porque vuestro libro es un libro que está muy bien de páginas, como a mí me gusta. O sea, a mí no me gustan los tochos de 1000 páginas, sino pues un libro manejable, que son 200, 300 páginas, y en ese juego pues metéis temas tan interesantes como pueda ser Lepanto, como pueda ser la lucha en el Mediterráneo. Ese cambio tan fuerte del Pacífico al Mediterráneo ha supuesto un esfuerzo excepcional, sobre todo para nuestro pintor. No, la verdad es que no. Ya estoy Bueno, acostumbrado. ¿Qué? Sí. supuso un esfuerzo para que aquí está hablando, porque yo tenía un listado de temas que era enorme y estos no hacían nada más que recortármelo. No, que son demasiados. Recorta y en la extensión de los temas. Y entonces, pues eso, tuve que hacer una selección muy, muy bueno para intentar tocar un poco todos los palos, ¿no? Pero yo creo que Juan lo que va a comentar es que tú estás acostumbrado a dibujar todo tipo de escenarios, ¿no? Yo dibujaba todo tipo de escenarios y no sé. Estoy pensando que tengo un libro que se llama Viaje por las ciudades perdidas. Claro. Ya, te paso hago publicidad. Que quiero decir que retrato lugares muy distantes en el tiempo y en el espacio y no tengo ningún problema, vamos. Así que en este caso, bueno, que la única diferencia es el tipo de embarcación. Que en un caso estoy dibujando galeones, galeotas y galeazas
Y en el otro, pues ya... Por eso este hombre es un Racas, crack. galeones y esas cosas. Por eso este hombre es un crack, porque es un Es un crack, todoterreno. ¿no? Claro. Oye, nos vamos ya hacia el final del libro, porque claro, nos vamos también hacia el final del programa. Os cuento, no sé hasta qué punto, la mayoría de los historiadores se creen la leyenda negra, se la creen total y absolutamente cuando leyenda negra, bueno, pues podríamos ponerle a todos los países de Europa respecto a sus relaciones con América o con África o con lo que sea de esa época, y quizá no seamos los españoles precisamente los que mejor, o sea, los que peor nos hemos comportado con los nativos de los diferentes lugares. Pero he observado que, gracias a Dios, y me gusta, no hacéis mucha leña del árbol caído, es decir, de Felipe IV y de Carlos II, ¿no? Sí. Vamos a ver, hemos tratado de ser un poco ecuánime, tanto con esto que he comentado de la leyenda negra, tampoco caer en la leyenda rosa, que últimamente parece que salen muchos libros y todo era fantástico, maravilloso, la gente se daba abrazos y besitos y tal. No, aquí comentamos pues, bueno, que hay alzamientos, que hay rebeliones, que la gente se la esclaviza, que hay gente que se la trataba mal, etcétera. Pero bueno, eso no es óbice para que tengamos lo que mi novia llama el filtro color caca, ¿no? Que sería eso la leyenda negra, y entonces ya todo tiene color caca, ¿no? Y entonces ya es malo, está mal, etcétera, ¿no? En el caso de los llamados transmenores, ¿no? De Felipe III a Carlos II, sí ha habido mucha incidencia en los que han escrito historia y tal, en el tema de presentarlo así como esta decadencia que llega, es unos personajes que lo que hacen es apagar las luces y cerrar el cuarto porque todo se va al garete, etcétera, y realmente nosotros, bueno, lo que hemos querido aportar son este punto de vista que ha salido últimamente con biografía, estudios universitarios, etcétera, etcétera, de gente especializada en estos temas, de decir, ojo, sí, pero no. O sea, estos personajes están enmarcados dentro de esta tendencia, pero no podemos asegurar cosas tan categóricas como se ha dicho hasta hace poco, que Felipe IV, por ejemplo, era un dejado, que no le interesaba nada gobernar, o que Carlos II, debido a sus taras genéticas y tal, el pobre chaval pues era incapaz de gobernar o de hacer nada. O sea, tenemos un Felipe IV del principio del reinado, que sí que es verdad, que sigue la estela de su padre y un poco deja los asuntos de gobierno en otros y tal, pero tenemos un Felipe IV de la segunda mitad de su reinado, en el que él ya sí toma parte activa en las cuestiones políticas, se interesa, tiene sus remordimientos, tiene su manera de intentar mejorar las cosas, ¿no? Destituye a unos válidos, pone a otros, se involucra más en el gobierno, mete a su esposa más en los asuntos de gobierno, ¿no? Y con Carlos II igual, un personaje que se le ha retratado como esto, el pobre chaval y tal, poco menos que estaba en la silla ahí, se le caía la baba y tal, porque no podía hacer nada más. Pero bueno, luego los biógrafos de hoy en día pues se están dando cuenta de que existe un Carlos II más allá de eso, ¿no? Que es un chaval que, a pesar de todas estas limitantes que él tiene, por las enfermedades que él tiene, congénitas y etcétera, pues bueno, tenía sus momentos oscuros, pero también tuvo sus momentos brillantes, ¿no? Parece que tenía como un síndrome así parecido a lo que tenía Felipe V, que alternaba estados de humor, estados muy depresivos con estados un poco eufóricos y tal, pero sí que es verdad que tiene ciertas cositas que se ve que dentro de lo que cabe hizo lo mejor que pudo con las cartas que Dios le dio, ¿no? en la mano. Y yo creo que hay que reivindicar también un poco eso. Bueno, la verdad es que a mí personalmente creo que me ha gustado mucho la presentación del libro. Vamos a cambiar un poquito de tema, la presentación del libro, porque normalmente la Esfera presenta sus libros de otra manera y este lo ha presentado de una manera especial. Quizás porque vayáis a hacer, y ahora ya me meto un poco con vosotros, vayáis a hacer algún trabajo continuidad de este, o se vaya a crear escuela o principio y cabeza de una nueva serie de libros con este vuestro. Pues a ver lo que dice la editorial en función de las ventas. Esperamos que sí, pero bueno, no sabemos qué decir ahora en este momento. El libro lleva bastante poco fuera. Creo que estamos en octubre. Pues hace prácticamente un mes. Lleva menos de un mes.
Salió Entonces, salió el día 22 de septiembre, estamos 22 hoy es 20 de octubre, cuando estamos grabando esto, así que es que lleva solo un mes. esto es un poco, tú sabes que el Gran Wyoming tenía una película que se llama Vivancos 3 y el subtítulo era Si gusta ya haremos las dos primeras, ¿no? Pues esto es un poco así, ¿no? Sí. Si gusta el formato de este libro, pues se pueden hacer libros de este estilo, ¿sí? Bueno, os comento, yo personalmente me ha gustado mucho el libro, me ha gustado sobre todo pues la orientación que le habéis dado, porque facilita el que la gente comprenda, entienda o vea cómo son las cosas y las acerque más a la realidad. He visto cosas muy interesantes y es que al final, mientras mantenéis una posición más política o más histórica, pues eso con Carlos y con Felipe, con los primeros reyes, con los Austrias mayores, cuando paséis a los Austrias menores, pues os vais un poco más al cotilleo, lo cual me parece estupendo, ¿eh? Porque sobre todo con Felipe III y Felipe IV, que son dos reyes de los que se puede hablar mucho del cotilleo, porque además es que no solo era cosa de ellos, ¿no? Sino también de su corte. ¿Qué podéis destacar de esos cotilleos que metéis en el libro, sin desgranar mucho? Porque, Sí. bueno, hay temas como el del Marqués de Tassi, ¿no? Que ese no lo tocáis vosotros a fondo, pero otros temas parecidos a ese sí que tocáis. Bueno, esto era una cuestión de balance de temas, ¿no? Si yo metía los temas de vida cotidiana y de otras cosas en las otras mayores, que ya tienen muchos temas, salían unos bloques demasiado grandes, ¿no? Y también es verdad que cuando se ha estudiado la vida cotidiana del siglo de oro, la gran mayoría de trabajos, como los de Néstor Luján y tal, son del siglo XVII. Entonces, bueno, me parecía que era un contexto bastante adecuado para meter todos esos temas. Sobre los temas de los monarcas, para cada monarca hay un tema en el que se habla un poco de él personalmente, de sus gustos, de sus flaquezas, de tal, de anécdotas, de curiosidades que tiene. Y, por ejemplo, aquí entra, por ejemplo, el de Felipe IV, pues tenemos que destacar el tema de que, bueno, él era una máquina, una sex machine, no se sabe cuántos amantes tuvo, cuántos hijos ilegítimos tuvo, etcétera. En el tema de Carlos II, puesto este tema de que le gustaba el chocolate a la taza, de que tenía cosas muy curiosas como estos dispendios que él tenía con gente muy humilde, como con pordioseros y tal, el tema del amor que él va a tener con una de sus esposas, ¿no? Que va a ser un amor platónico, ¿no? Genera un poco de sentimiento con este rey, ¿no? Con María Luisa de Orleans, con esta anécdota que tenemos cuando se enviudó ya y estaba intentando en la corte saber qué nueva princesa se iba a casar con él. Le mandaron una serie de retratos y tal para que las viera un poco. Y entonces él no paraba de mirar el retrato de su esposa difunta, ¿no? Y decía, esta sí que fue hermosa, ¿no? Porque, bueno, estuvo enamorado hasta las cachas. De hecho, hay una ilustración a doble página en la que sale Carlos II embobado, mirando ahí a María Luisa. Sí, casi al final, uno de los últimos. Sí, es de las últimas. Una escena muy interesante porque sale gente en pelota, así que... Sí. Sí, bueno, se está bañando en un río o un lago. Sí, sale gente bañándose en un río. Porque se hace un comentario sobre la higiene de la época y todas esas cosas. Sí, muy interesante. La gente se cree que la moralidad victoriana existía antes de la edad victoriana y eso no es así exactamente. Existió una mentalidad primero renacentista, luego humanista, luego manierista, como queramos llamarlo, luego barroca o contrarreformista, pero no es 100% una moralidad victoriana al uso. Entonces, bueno, ellos tenían ciertas cosas que los curas y la gente intelectual y tal más doctrinera les podía decir no hagáis esto, y luego sabemos que ellos realmente tiraban por otro lado, ¿no? Esta poesía romántica, incluso sexual, que hay de la época del siglo de oro, muy explícita, en plan, estaba yo con mi amante tumbado, no sé qué, en la hierba y bla, le decía, ven para acá, chaval, ¿sabes? Y son cosas que se contradicen mucho con ese supuesto rigor y tal de la época de la Inquisición y todo eso.
Entonces, las cosas hay que ponerlas un poco en su contexto, ¿no? Sí. Bueno, el fin de una era es quizá la postilla final que le dais al libro, ¿no? Traté de representar a un Felipe V y a su ejército y francamente lo hacéis muy bien porque habéis adaptado perfectamente esos uniformes de época y, por ejemplo, pues esos pelucones, más que pelucas, pelucones que llevaba gente como el rey, por ejemplo. Y eso da pie a una segunda parte. ¿Estáis trabajando? A ver, decidme la verdad. ¿Estáis trabajando en una segunda parte dedicada a No, los primeros Borbones? de momento no. Se nos ha hecho una insinuación y tal, pero bueno, yo preferiría, porque no, a mí me gusta más esta época que lo que yo he estudiado y tal. Y el libro de los Borbones, yo no estoy tan puesto con los Borbones, ¿vale? Yo no me siento tan a gusto. Tendría que hacer una investigación muy fuerte. Yo a la editorial, si ellos quieren hacer otro libro de este estilo, les sugeriría otros temas colindantes a esta época, como por ejemplo el de los conquistadores, o una monografía a lo mejor de la conquista de México, de la conquista de Perú, que son temas que sí domino bastante bien. Si quieren estrictamente hacer el de los Borbones, bueno, se podría contemplar. Lo que pasa es que, bueno, tendría que meterme yo una currada más, porque este libro, una de las cosas que yo tengo que decir personalmente, es que es fruto de todos los estudios que yo he hecho como historiador, desde que me licencié, ¿vale? Son cosas que he ido leyendo en muchos libros, en muchos artículos y tal, porque me ha gustado siempre este tema, esta época, por estas cosas que he comentado, de yo hacer recreación histórica, de investigar cosas de vida cotidiana, etcétera, etcétera. Entonces eso tiene una serie de detalles, de cosas muy, muy concretas de la época, etcétera, que luego, si abordamos ya el siglo XVIII en el mismo plano, no me siento tan capaz. A lo mejor sí podría, ¿vale? No te estoy diciendo que no. Pero me gustaría, si saliera otro libro de este estilo, que tuviera este mismo grado de calidad. O sea, poder decir a la editorial, yo te firmo con los ojos cerrados que yo te puedo hacer un libro como este, incluso mejor, y te lo puedo hacer en el plazo que tú me digas, ¿no? No sé, Juan, si quieres decir algo sobre eso. No, yo al respecto no tengo mucho que decir, porque en ese caso yo me pondría a tus órdenes. Así que. Vale. Bueno, yo digo una cosa. Yo soy un mercenario de los lápices, no tengo muchos problemas con eso. Bueno, yo os digo una cosa. Siempre cuando va a terminar el programa, le pregunto a la persona a la que estoy entrevistando, digo, a ver, véndeme tu libro en un minuto, pero en el caso vuestro no lo voy a hacer porque ya me lo habéis vendido. O sea que no vamos a utilizar ese minuto. Siento deciros que el reloj de arena que tengo yo aquí en el estudio y que utilizo siempre para señalar cuando nos vamos al final, pues se ha quedado sin arena. De modo que lo que sí quiero deciros es que os agradezco enormemente vuestra presencia y bueno, pues de mi parte, lo más importante es felicitaros porque Gracias. entiendo que es un trabajo excepcional que habéis hecho, sobre todo porque está, primero, muy bien documentado, muy bien traído todo el aspecto histórico y segundo, porque no le puedo poner ni una sola pega a los dibujos. O sea que más ya no puedo hacer. Lo cierto es que yo no me voy a comprar el libro porque a mí me lo han regalado, pero sí voy a hacer una cosa y es terminar de leerlo porque no me ha dado tiempo a leerlo entero. He leído bastante más de medio libro y el otro pues me ha dado tiempo simplemente a ojearlo. Pero vamos, lo pienso leer entero y a no tardar mucho, es decir, en esta misma semana y sobre todo pues agradeceros vuestra presencia. Juan, David, ¿algún mensaje final? Pues bueno, no queremos ser proselitistas, pero sí, el libro, por favor, nos haríais un gran favor si lo promocionáis un poco, habláis de él con vuestros amigos, ya sabéis que está en las librerías principales, lo podéis comprar en los medios electrónicos, Amazon, FNAC, La Casa del Libro, etcétera, y también está en las grandes librerías, tipo Picasso, Agapea, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que de cara a la campaña de estas Navidades, ya que parece que vamos a tener problemas con China en la producción de cosas que vengan de fuera y tal, esto es producto nacional, no vais a tener ningún problema en conseguirlo,
Así que si no sabéis qué regalar estas navidades, pues es una opción excelente. Bueno, pues ya sí que se nos ha terminado el tiempo. Queridos amigos, muchísimas gracias por vuestra presencia y bueno, pues advertir a los oyentes y televidentes que bueno, luego colgaremos los podcasts tanto del audio como del vídeo y podréis verlo. Amigos, hasta un próximo día. Gracias, Venga. hasta luego. Hasta luego. Chao.